Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a continuar con el estudio bíblico del día de hoy. Continuamos con el libro de Jueces. Estamos en el capítulo número 2. Vamos a repasar un poquito qué es lo que vimos en la última clase. Lo que vimos fue en el libro de Jueces un ciclo que se llaman los 4 ciclos, o se les dice los 4 ciclos, porque vemos que pasa de un pueblo fiel, donde hay paz y prosperidad, los tiempos de Josué. Rebeca Clem, ¿cómo andás? Kel, perdón, ¿cómo andás? Lizzy Torres, qué lindo verte, gracias por estar ahí, mis hermanos. Entonces, vemos que la primera fase es un pueblo fiel. Acá vemos el pueblo de Josué. Pero después este mismo pueblo pasa a la infidelidad. Hola Cristina Torres, Vanessa Rossi, gracias por estar ahí, qué lindo verlos. Vemos que pasa de la infidelidad al hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Esto es lo que vamos a ver continuamente en este libro. Hola Yulitza Pérez. Y vemos que, punto número 3, Dios se enoja, desata su ira, y después vemos que el pueblo se arrepiente cuando ya están ahorcados, cuando ya están ahogados, y vuelven a volverse a Jehová. Entonces este es el ciclo que vamos a ver constantemente. Por eso ayer vimos que todo comienza con la esclavitud nos lleva a la fe espiritual nos lleva al valor, el valor nos lleva a la libertad nos lleva a la abundancia nos lleva al egoísmo, el egoísmo a la complacencia a la apatía a la apostasía, y por último volvemos a la esclavitud. Entonces este es el ciclo por donde pasa el cristiano. La pregunta es, ¿en qué situación estamos nosotros? En algún punto de esto, ojalá que estemos en la etapa del valor, de la libertad, de la abundancia, y no que estemos en el egoísmo, en la complacencia. Bueno, cada uno tiene que saber por dónde está caminando. Entonces, lo que vemos es que habíamos visto que el pueblo de Judá van a conquistar, el pueblo de Judá sale, la tribu de Judá sale a conquistar junto con Simeón, que Simeón está dentro de su territorio, y hacen una alianza para salir a pelear contra el cananeo, el fereceo y todos los enemigos. Vemos que conquistan a medias, vemos que lo que hacen también es que este pueblo tenían que matar a los reyes, y lo que había hecho era que le cortaron los pulgares a un rey, le cortaron los pulgares del pie, los pulgares de la mano, incapacitándolo, y vemos que ya empieza a desobedecer el pueblo. Hola, Ani Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo andan? En el versículo número 11 aparece Otoniel por primera vez. Este es el primer juez que va a aparecer en las Escrituras, y vemos que nos habla acerca de que se casa con Axa, la hija de Caleb, y vemos que le piden un campo y le pide con fuentes de agua. Ya habíamos visto qué significa cada uno de estos puntos. Luego vemos Benjamín. A Benjamín le toca conquistar un territorio, pero vemos que Benjamín no echa el Jebuseo, él tenía que echar el Jebuseo, que esto era en Jerusalén. Entonces Benjamín convivió con ellos, o sea que vamos a ver un pueblo religioso de acá en más. Hola Alberto Mora, ¿cómo andás, hermano? Gracias por estar ahí. Entonces, ahí vemos cómo lo que era el pueblo de Benjamín. Luego vemos acerca de la apostasía ya. Vemos los hijos de José que empiezan a tomar las tierras a media. Después vemos la conquista de las demás tribus, que no son conquistas, sino que empiezan a habitar Zabulón, Aser, Neftalí, Dan. Son tribus que comienzan a vivir y a morar en el medio del cananeo. Esto significa morar en el medio del pecado. Y vemos que esto lleva por muerte, la muerte por el pecado, la consecuencia del pecado. Bueno, todo esto lo vimos ayer. Hoy vamos a ver el capítulo número 2. Ya cada vez se va a poner más oscuro el libro. Cada vez lo vamos a ver más lejos de Dios. Brian Alegre, bendiciones hermano, qué lindo verte, gracias por estar ahí. Entonces, en el capítulo número 2 vamos a ver el ángel de Jehová en Boquim. Muchos diríamos, gloria a Dios, el ángel de Jehová, qué lindo, el ángel de el que le teme a Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y podemos meter muchos salmos. Recuerden que el ángel de Jehová es Jesucristo. Y en el versículo, capítulo número 2, vemos que viene para reprender a este pueblo. Entonces, en el capítulo número 2 dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal. Fíjense, ¿qué es lo que habíamos dicho? Que era Gilgal. Gilgal era un campamento que cruzando el río Jordán es donde acamparon. Y es ahí donde
era el lugar estratégico. Es ahí donde estaba la presencia de Dios. Entonces tenían que ir a conquistar y volver a Gilgal. Conquistar y volver a Gilgal. Entonces acá estamos viendo que la presencia de Dios estaba en Gilgal. Después lo hacen una cueva de ladrones. Después se hace un centro de idolatría Gilgal. Se pensaban que era un lugar mágico. Hola Carmen Brenes, hermana querida, gracias por estar ahí. Qué lindo verlos. Karina Jiménez, gracias por estar ahí. Saludos al grupo. Hicimos un grupo de WhatsApp con mis hermanos para estar informado por si hay algún día que no puedo hacer el estudio, para que no queden colgados. Así que los que quieran agregarse al grupo de los que están, los que siguen los estudios, me comunican por privado y me pasan el número y estamos todos en contacto. Y estoy contento porque está la mayoría del grupo. Bueno, acá vemos que el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Acá está hablando de la fidelidad de parte de Dios con la promesa que le dio a los padres de este pueblo. Entonces lo que está diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Había un pacto, habían promesas. Muchos diríamos, bueno, qué bonito, el Señor cumple su obra, cumple su voluntad y Él completa la obra. Sí, no es tan así. Esto sucede cuando hay un contexto de obediencia, no en un contexto de desobediencia, de pereza, y que el Señor tiene que hacer toda la obra. Hay muchos que están orando y que dicen: Señor, santifícame. Señor, quítame lo pecador. Señor, hecho espíritu de pecado, hecho espíritu de iniquidad. No, no funciona así. Nosotros tenemos que luchar contra esa debilidad de la carne. Entonces acá estamos viendo que no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Vemos la fidelidad de Dios. En el versículo número 2 dice: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra. Fíjense que acá estamos viendo un pacto, estamos viendo promesas de parte de Dios, pero fíjense que las promesas de Dios son condicionales muchas. Condicionales. Dios nos dice que no invalidará jamás el pacto con nosotros. Buenísimo, pero hay una condición, porque muchos toman estos versículos: ay, bueno, gloria a Dios, el Señor es fiel, Él está conmigo. Pero nos está diciendo: con tal de que no hagáis pacto con los moradores de la tierra. Y ya vemos que Zabulón, Neftalí ya estaban conviviendo entre medio de estos pueblos, y con el correr del tiempo van a empezar a hacer alianzas y van a empezar a ser esclavos, y esto es lo que nos está diciendo a nosotros. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra. ¿Qué significa? No te cases con una mujer que no conoce a Cristo. No te cases con un hombre que, por más bueno que sea, no es de Dios. No estés involucrado en el mundo, con los afanes del mundo, con los placeres del mundo. Esto es lo que nos está diciendo, que no hagamos. Y muchas veces hablamos con hermanos, con cristianos, supuestamente, y que no hay diferencia con algún mundano común y corriente. Lo único que hacen, van a la iglesia, esta es la diferencia. Pero después viven aliados con el mundo, viven afanados con su trabajo, viven con planes y proyectos a futuro que tienen que ver con el mundo y no con las cosas de Dios. Hay mucha gente que lo único que tiene en su cabeza es tener su casa. Hay mucha gente que tiene en su cabeza tener en su casita, su auto, su dinero, su bienestar. Y Dios no aparece. Entonces ahí estamos viendo cómo Dios nos está diciendo a nosotros que no hagamos alianzas con el mundo. Entonces, que no hagas pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Los altares, ¿qué significa esto? Hola Luisa de la Cruz, ¿qué tal? Gracias por estar ahí, hermana. ¿Qué significa esto? Derribar altares significa los dioses que adoramos de este mundo. Sea el dinero, sea el sexo, sea la codicia, sea la avaricia, sea la mentira, sea lo que sea, esos son altares que hay en nosotros. Hay mucha gente que va a la iglesia, pero que sigue con muchos altares en su vida. Hay muchas personas que van a las iglesias, pero siguen amando el sexo ilícito. Ahí están adorando a su Dios con su altar. Hay gente que ama el dinero. Hay gente que ama codiciar, ser avaro, ser egoísta, ser mentiroso. Entonces, todo esto tiene que ver con pecados que van creciendo. Por ejemplo, para remarcar un poquito, vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5.
Vamos a Gálatas capítulo 5 y vamos a ver algunos de estos pecados para ampliar un poquito más. Bueno, Gálatas capítulo 5, versículo 19 nos dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. Acá hay un altar. La persona que es adúltera está adorando un altar, que es engañar a su esposa o andar con mujeres casadas. Eso es el adulterio. Ahí tienen su altar. Hay personas que le excita más una persona, mujer casada que una mujer soltera. Ahí vemos que tienen un altar. Adulterio, fornicación. Hay personas que van a la iglesia, oran y saben qué bonito que lloran, pero son fornicarios. Tienen relaciones sexuales con hermanitas de la iglesia, tienen relaciones sexuales ilícitas con cualquier persona del mundo. Y ahí vemos que ahí lo que estamos viendo, antes yo era así, me están diciendo, todos éramos así. Dios nos sacó de ahí. Y los que somos así, tenemos que cambiar esta naturaleza pecaminosa, de esto se trata. Entonces, fornicación, acá hay un altar. Hay personas que son fornicarias, los ojos llenos de adulterio, todo el día hablando de sexo, mirando a las mujeres, y se nota en sus ojos. Personas que viven hablando solamente de sexo, todo tiene que ver con el sexo, con chistes de doble sentido, con haciendo chistes para ver si la hermanita sonríe y después pasa algo. Bueno, todo esto son fornicación y estos son altares. Inmundicia, la inmundicia tiene que ver con los pensamientos retorcidos en el área sexual. Entonces, las inmundicias son los pensamientos. Puede ser homosexualidad, bestialismo, puede ser lesbianismo, puede ser cualquier acto sucio en el sexo. Y lascivia, que tiene que ver con el descontrol sexual, donde ya no hay vergüenza, donde ya andan desnudos por la calle, donde ya tienen 5 novios, donde ya andan con hombres, con mujeres, con perros, con gatos. Bueno, ahí tienen los altares. ¿Y cuántas iglesias hay que están llenas de hermanos con estos problemas sexuales que no corrigen? Ahí están los altares. Versículo número 20 de Gálatas capítulo 5. Idolatría. Idolatría no es solamente adorar una imagen, es adorar algo que no sea Dios. Yo puedo ser un idólatra amando mucho a mi hijo, más que a Dios. Yo puedo ser un idólatra adorando más a mi mujer que a Dios, más a un trabajo, más a un auto. Cuando estamos viendo que hay algo que se está interponiendo entre el amor de Dios y eso, tenemos que darnos cuenta que somos idólatras. Entonces, vamos a las iglesias modernas y fíjense cómo están viviendo. Con la idolatría a que al dinero, vas a ser rico, vas a ser próspero, Dios te quiere bendecir, vas a ser el mejor. Bien, esos son idolatría. Vos vas a ser un Dios, vos vas a ser un profeta, vos vas a ser un guerrero de Dios, vos vas a ser un hombre millonario que va a predicar el evangelio y el mundo se va a convertir y vas a ser millonario. Idolatría. ¿Se entiende? Hechicería. Hechicería tiene que ver con el encantamiento. Ahí estamos viendo dónde podemos manipular a las personas. Yo si a ustedes los manejo siendo autoritario, hagan en cuenta que empiezo a utilizar todas las escrituras para hostigarlo. Y si no diezman, le están robando a Dios. Entonces, ustedes por ahí con miedo empiezan a diezmar. Obviamente, me quedo yo el dinero. Entonces, ahí estamos viendo hechicería. Hay personas que diezman por miedo al pastor. Hay personas que diezman porque sienten una opresión de parte de los pastores. Entonces, estamos viendo que eso es hechicería. También hay encantos. Ya estuvimos viendo Jezabel. Jezabel era una hechicera. Jezabel encantaba con sonrisas, con encantos, con simpatía, con belleza. Entonces, todo lo que sea para que una persona haga lo que no quiere hacer, eso es hechicería, manipulación, encantamiento. Y después le sumamos la hechicería que hacen los brujos, que también lo hacen para encantar a las personas. Luego nos dice enemistades, si somos personas peleadoras, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Acá estamos viendo todo un combo. ¿Cuántas personas hay peleadoras en las iglesias? Conflictivas. ¿Cuántas personas hay que en las iglesias viven peleando con todo el mundo? Hay personas que no pueden estar si no hay problemas. Es más, donde están siempre hay conflicto, siempre hay malos entendidos, siempre hay tensión. Bueno, eso tiene que ver con enemistades, con pleitos. Bueno, ahí está tu altar, la pelea. Celos.
somos celosos, tenemos celos ministeriales, envidiamos al hermano, el hermano tiene algo que yo no tengo y yo ya lo quiero. Bueno, ahí estamos viendo que esos son altares, contiendas, disensiones, herejías. Hay gente que aman las herejías. Parece increíble, pero fíjense, vayan a las iglesias de Maldonado, de Dante Gebel, aman las herejías. Hablan cosas que Dios jamás habló. Y ahí están muy contentos adorando ese altar. Ahí están muy felices adorando las herejías, claro. La mujer puede ser pastora, vamos a pastorear todos, qué bonito. Porque la mujer, Dios quiere que la mujer. No hay una evidencia bíblica, pero el hombre ama las herejías. Yo soy el apóstol Juanito. No existe en la Biblia, pero el hombre se autoengaña y quiere creer esa mentira, y eso es un altar. Por eso son herejías. Herejía significa cosas que no están en la Biblia, que se practican cosas que no son bíblicas. Muy diferente también es la blasfemia, que es una burla a Dios. ¿Y qué más que hoy lo que es la blasfemia al Espíritu Santo? Burlarse, reírse, caerse al piso, vomitar, aullar como un perro, dar vueltas. Eso hacen las tribus paganas a lo largo de la historia, pero jamás hizo eso la Iglesia de Cristo. Bueno, ahí estamos viendo que en el versículo 21 también nos habla acerca de envidias, homicidios. No hace falta ser asesinos, sino que con nuestra boquita basta para ser asesinos. Hola Marcelo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Entonces, exactamente, Yulitza Pérez Padilla, exactamente, Rebeca, que Silvia Rojas, ¿cómo andás? Bendiciones, gracias por estar ahí. A ver, en cuanto al diezmo, fíjense cómo me están preguntando acerca del diezmo. Esto tiene que ver con una opresión satánica, donde vienen los religiosos y te ponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Cuando vemos que el diezmo está abolido en Cristo, en la ley ceremonial. El diezmo era en grano. El diezmo era el 10% de la cosecha o de los animales que tenían. Era un método de cuenta. Y no se diezmaba todos los meses. Hoy les piden el 10% en dinero, que es falso. Jamás pide dinero el Señor. Vemos que piden en dinero. Vemos que el diezmo quedó totalmente abolido en Cristo. Entonces vemos que esto es una opresión demoníaca para el cristiano, porque utilizan los versículos fuera de contexto. Me han robado, dijo Jehová. No, pero si leemos Malaquías capítulo 3, deberíamos leerlo del capítulo número 1 y ver que Dios está reprendiendo a los sacerdotes por los malos sacrificios, no al creyente por sus diezmos. El problema es que los sacrificios eran inaceptables para Dios, entonces lo que hacían no llegaban a Dios y eso le está reclamando Dios. Y eso utilizan los falsos pastores para pedir dinero. Entonces, Samuel Rodríguez, ¿cómo andás, hermano? Esas cosas ponían los escribas y los fariseos, en medio se ponían cumplir. Exactamente, exactamente. Esas son las cargas pesadas que tiene la religión. Entonces, en el versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Qué significa esto? Muchos dirán, bueno, en la Biblia no dice que no puedo fumar. No, pero cosas semejantes. No, la Biblia me dice que no dice nada acerca del whisky. Yo puedo tomar ron hasta emborracharme. No, cosas semejantes. Si yo tengo que fumar, yo tengo que tomar, bueno, eso sería hechicería. ¿Por qué? Porque necesito un encantamiento para calmar mi dolor o para estar en un estado analgésico, porque cuando estamos hablando de hechicerías viene del griego farmakeia, que viene de fármacos, que viene de droga. Entonces, si yo me tomo 5 litros de vino, no voy a estar en mis sentidos, voy a estar como en un estado de anestesia. Entonces, por eso estamos viendo que muchas cosas vienen derivados de todo este tipo de pecados. Entonces, acá vimos muchos de estos altares. Entonces, volvemos a Jueces. En el capítulo número 2, versículo 2, nos dicen, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar. Esto es lo que nos está mandando a nosotros ahora. Todo eso que hablamos de eso y mucho más, en Colosenses también insiste con el pecado, en Timoteo habla de amadores de sí mismo, hay tantos pecados. Esos son altares. Fíjense los pastores modernos, amadores de sí mismo. Son influencers, son ungidos, son especiales, son los únicos que hablan con Dios. Entonces vemos que todas estas personas
lo único que hacen es amarse a sí mismo. Yo vi la otra vuelta de Dante Gebel que iban a hacer como un documental de la vida de él. Y no saben lo que eran esos avances. Número 1, más de 800.000 millones de seguidores en Facebook, influencer. Bueno, un poco más y no creó el mundo porque Dios se le adelantó. Amadores de sí mismo. Por eso hacen payasadas y se sienten tan cómodos siendo el centro de atracción, amadores de sí mismo. Bueno, hay tantos pecados y ahí están los altares. Y eso es lo que debemos derribar. ¿Tenés ira? Por ejemplo, ahí no hablamos de la ira. ¿Tenés ira? ¿Explotás en ira? No podés estar 2 minutos tranquilo, que todo te enferma, todo te fastidia, todo te molesta. Hasta cuando come el hermano te da bronca y querés explotar en ira. ¿Qué problema hay? Algo que tenés que derribar esos altares. Sanidad tiene que haber. Entonces, acá vemos que dice, cuyos altares habéis de derribar. Entonces, hermanos, a derribar los altares que siguen ahí. Luego dice, más, vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Acá estamos viendo que Dios está diciendo, ustedes no hicieron eso. Yo cumplo, está diciendo el Señor. Mi pacto sigue fiel, mi pacto sigue vigente, pero ustedes no cumplieron con su parte. Por eso estamos viendo que hay promesas que son condicionales, hay condiciones para que Dios mueva su mano. Por ejemplo, hoy en el sistema religioso todos quieren tener bendiciones, pero obviamente sin hacer nada. Esto es buenísimo. Entonces, pero vos estás adorando al mago de la lámpara de Aladino, no estás adorando al Dios Santo. Entonces, lo que vemos es que Dios les está diciendo ahora, ustedes no hicieron esto. ¿Y esto qué nos está diciendo a nosotros? Aún no has derribado los altares. A mí me puede decir ahora el Señor, Sebastián, estás leyendo la Biblia, estás orando, qué bonito, estás encerrado en tu casa, estuviste tanto tiempo, pero en tu corazón los altares siguen estando. Y ahí pueden saltar un montón de cosas que el Señor te diga. Tenés amor al dinero, tenés amor al sexo, tenés amor a la codicia, tenés amor a la ira, tenés amor a la vanagloria. Capaz que todo esto estoy haciendo para tener gloria, para ser famoso. Entonces lo que hay que hacer es luchar contra esos altares y derribarlos. Esto es lo que está diciendo el Señor, derribar los altares. ¿Cuál es el problema? Vemos que no han atendido a la voz de Dios y nosotros tampoco, no atendemos a la voz de Dios. Y más con que hoy con la doctrina del buenismo, Dios es bueno, Dios es amor. Es más, no existe el infierno. Los testigos de Jehová predican que el infierno no existe. Los adventistas predican que el infierno no existe. Y claro, porque Dios es bueno, Dios es amor. Entonces el hombre idealiza, el hombre imagina cómo Dios debe salvar, cómo Dios debe obrar, y me creo ese Dios y caminamos detrás de eso, pero es producto de la imaginación. Entonces acá estamos viendo que Dios les está diciendo, ¿por qué habéis hecho esto? Acá nos está diciendo el Señor, ¿por qué después de años en las iglesias seguís con todos estos altares? Juanito, tenés 10 años en la iglesia y aún así jamás dejaste el sexo ilícito. Aún así jamás derribaste estos altares. Entonces, hola Yolanda Gallegos, ¿qué tal? Dios te bendiga. Cinia Fernández, ¿cómo andás? Ya te había visto, pero bueno, bendiciones. Judá de México también ahí. Entonces, lo que vemos es que Dios nos está diciendo, llevas 10 años en la iglesia, estás cantando en el coro, estás predicando, estás dando palabra, estás haciendo campaña, estás haciendo evangelización, pero aún no derribaste los altares. Y ahí es donde vos te cruzás con este tipo de cristianos. Y muchas veces decimos, ¿por qué voy a la iglesia y nos encontramos con cristianos que son malos, que son perversos, que son peores que en el mundo? Y ahí es donde tenemos que tener la madurez. Muchos de ustedes están lastimados por este tipo de iglesias. Pero el problema es, nunca vamos a encontrar una iglesia perfecta. Sí, iglesias sanas, en doctrina y en palabra, eso sí. Pero lo que vemos es que vamos a encontrar todo tipo de cristianos. Por ejemplo, yo esto se los había enseñado una vez. Esto se lo había enseñado una vez acerca del tabernáculo. ¿Se acuerdan que habían 3 compartimientos del tabernáculo? Que estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo.
Y hay 3 tipos de cristianos en la iglesia. Ustedes cuando van a una iglesia, elijan la que quieran. No sé, pónganle el nombre, no sé, la iglesia que quieran. Rayos del cielo, los nombres que le quieran poner. Ustedes ya tienen que imaginarse y saber qué tipos de cristianos hay en esa iglesia. Hay cristianos del lugar santo, hay cristianos del lugar santísimo y hay cristianos del atrio. En el atrio podía entrar cualquiera, hasta los moradores de otros países. Cualquiera podía llegar y tenían que llegar con un sacrificio. O sea que al tabernáculo entraban por la puerta, que es Jesucristo. Y hay muchos que van a la iglesia. Lo que vemos, Tono Alonso, ¿cómo andás, hermano? Exactamente, son unos sinvergüenzas, muy bien. Lo que estamos viendo es que el que entraba al tabernáculo, entraba por la puerta que es Jesucristo. Así hay muchos que entran a la iglesia. Hay muchos que van a la iglesia, pero que son cristianos del atrio. En el atrio son carnales, no hay santidad, no hay obediencia. O sea que vamos a encontrar en la iglesia cristianos del atrio. ¿Quién es el cristiano del atrio? Personas pecadoras, personas que aman el sexo, personas que de mente son mentirosas, son egoístas, son cizañeros, son peleadores. Entonces vemos que el cristiano del atrio es un impío que está en la iglesia. Esos son los cristianos del atrio. Dios nos libre de ser ese tipo de cristianos. Ahora, cuando el cristiano del atrio intenta matar la carne, que es el sexo ilícito, drogarse, todo lo que lleva con los pecados carnales, pasa al lugar santo. Entonces, en el lugar santo vamos a encontrar cristianos almáticos. Y vamos a encontrar las iglesias donde dicen, yo no fumo, yo no ando fornicando, yo no ando robando bancos, no ando haciendo nada, pero eso sí, chismoseo como a más no poder, pero eso sí, miento, pero eso sí, hago negocios ilícitos. Entonces son personas que de mente todavía no están regeneradas. Listo, no robo más, no mato más, pero mi mente sigue estando torcida. Pero estos son los cristianos del lugar santo. Entonces, el cristiano cuando se sigue esforzando en todo lo que son los pecados del alma, de la mente, de la manera torcida de pensar y empieza a corregir esto conforme a la palabra, entra al lugar santísimo. Y el que entra en el lugar santísimo es un cristiano espiritual, que ya no es ni carnal, ni es una persona almática. Entonces ahí vemos que 3 tipos de cristiano hay en una iglesia. Entonces, ustedes están enojados, ¿por qué? Porque fueron a muchas iglesias donde la mayoría eran cristianos del atrio, cristianos pecadores, cristianos que, y con suerte eran cristianos del lugar santo, que no andaban así llevando una vida alocada, pero sí que eran pecadores, peleadores, religiosos, y muy pocos son los que están en el lugar santísimo. ¿Se entiende? Entonces, estos son los 3 tipos de cristianos. Después también tenemos 3 tipos de pastores. Hay pastores que son del atrio, hay pastores que son del lugar santo y hay pastores que son del lugar santísimo. ¿Qué significa esto? Pastores que son, o líderes, que son del atrio. ¿Quiénes son? Y pastores que hacen chistes, ven a una mujer, le miran sus partes, hacen chistes groseros, doble sentido, hasta fuman, hasta toman un whisky. Y decimos, ¿pero qué clase de pastores son estos? Hay ese tipo de pastores. El tema es que este tipo de pastores va a tener una iglesia del atrio. Somos todo amor, todo paz, todo... Y bueno, ahí tenemos la charlatanería, las fábulas en la iglesia. Una iglesia pecadora, una iglesia 100% del atrio va a tener, un pastor del atrio. También tenemos los pastores del lugar santo, que no van a andar en fornicación, no se van a andar drogando, no van a andar borrachos, no van a andar haciendo con sus pecados carnales, pero sí que son mentirosos, peleadores, calumniadores, chusmas. Son pastores que aún no han corregido su manera mental, su manera almática, son almáticos. Traen cuentos, van, vienen, no saben manejarse. Entonces ese es el típico cristiano. Entonces ahí estamos viendo que ahí está la doctrina de la prosperidad. Vivan como quieran, vivimos en pecado, que total, Dios nos ama igual a todos. Y tenemos pastores que son del lugar santísimo.
En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios y estos son los pastores o los líderes que viven en la presencia de Dios. Entonces, Marjole López, pastores legalistas, exactamente. ¿Qué pasa? Los pastores que viven en el lugar santísimo o que habitan, esta es la diferencia, porque yo puedo estar una semana en el lugar santísimo, en santidad, en comunión con la palabra, pero me puedo volver al atrio. Pero acá estamos hablando de que los pastores deben habitar en el lugar santísimo. Y estos son los pastores que no son carnales y que no son almáticos, o sea que ya son espirituales. Y estos son los pastores de Dios. Y esta es la iglesia que se va con Cristo. Esta es la iglesia que cuando venga el Señor en su venida va a llevar la iglesia del lugar santísimo. Pastores del lugar santísimo y cristianos del lugar santísimo. Por eso nos estamos esforzando en mortificar los pecados, en derribar los altares, como dice la palabra, preparándonos para ese evento. ¿Se entiende? Ojalá Dios quiera que seamos una iglesia, aunque estemos lejos, no seamos una iglesia física, pero somos el cuerpo, ladrillos vivientes. Ojalá que seamos cristianos del lugar santísimo o que anhelamos el lugar santísimo. Podemos morar en el atrio un tiempo, sí, hay tiempos que estamos mal, pero queremos el lugar santísimo, queremos la presencia de Dios. ¿Se entiende? Entonces, esto llevándolo a que lo que está diciendo en el libro de Jueces, capítulo 2, que le está diciendo que derriben los altares, tiene que ver con esto de este tipo de cristianos, derriben los altares. El Señor le está diciendo a los cristianos del atrio, muchachos, derriben los altares, dejen de fornicar, dejen de matar, dejen de robar, dejen de mentir, dejen de hacer negocios turbios, santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. También les está diciendo a los cristianos y a los pastores del lugar santo, le está diciendo lo mismo. Basta de mentir, basta de calumniar, basta de murmurar. El pueblo de Moisés murió en el desierto por murmurar. Esto es lo que está diciendo. Entonces, lo que vemos es cómo Dios nos está exhortando a derribar los altares. Pero este pueblo no, empezó a convivir con estos altares. Y este es el cristiano que convive con esto. Sigo con el sexo ilícito, convivo con esto. No me desagrada, puedo vivir, cada tanto miro películas, cada tanto me veo con un amante, cada tanto me drogo, cada tanto fumo. Este es el cristiano que habita en el pecado. Entonces Dios les está diciendo, ¿por qué habéis hecho así? Entonces Dios les está preguntando a estos hombres que ya se habían vuelto a Dios. Recuerden que esta es la tercera generación, que ya no conocen a Dios. No hay ningún líder, no hay ningún Josué, no hay ningún Moisés que los guíe. Entonces vemos que Dios se aleja por la infidelidad. Y hoy vemos el sistema religioso diciendo, Señor, quiero más de ti, Señor. Derrama tu Espíritu Santo, ven, cantan. No entendieron nada. Dios es el que te está diciendo, yo quiero más de ti. Yo quiero que te esfuerces, yo quiero que venzas el pecado. Pero no, el hombre ven a mí, que venga el Espíritu Santo, que venga el pastor, me ponga la mano en la cabeza, vomito un poco, me desmayo y listo, una persona nueva. Bienvenido, Satanás. Esta es tu casa, si estamos viviendo así. Entonces, en el versículo número 3 nos dice, por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestro costado. Fíjense lo que está diciendo ahora. Le está diciendo, no vas a echar esos altares, no vas a derrumbar los altares, no vas a expulsar al cananeo, al fereceo, no vas a mortificar ningún pecado. El Señor te dice, yo no los voy a echar de ustedes. O sea que estamos condenados a vivir con ese pecado, porque Dios es el que nos lleva a la victoria. Entonces lo que está diciendo, pero serán azotes para vuestro costado. El pecado es doloroso. Van a haber juicios, será un azote para tu costado, la consecuencia del pecado. Entonces está diciendo, serán azotes para vuestro costado, y sus dioses os serán tropezadero. O sea que se van a desviar. Hoy el sistema religioso se encuentra en esta situación, desviado del camino, enceguecidos por el pecado. Ellos se imaginan que pueden caminar como quieran y se pueden burlar de Dios y que Dios está igual feliz porque Dios es amor. Falso, están desviados del camino, o sea que empieza la apostasía. Entonces, lo que vemos es que exactamente,
Tono Alonso, muy bien, ahí está conectado, gracias por conectarte, por estar ahí. Entonces, a ver, Ani Sánchez, el señor dice... A ver, acá Ani Sánchez me está preguntando, que tiene una pregunta. ¿Qué pasa cuando dice el Señor que Él da el crecimiento? Bueno, lo que significa es que, por ejemplo, la palabra es la semilla. Lo que estamos ahora estudiando, leyendo, tratando, es una semilla de parte de Dios. El objetivo de la semilla es que llegue al corazón y que luego dé frutos. Entonces, pero hay algo que depende de parte de Dios, el crecimiento depende de Dios. Hay muchas personas que van a estudiar, van a leer la Biblia y no va a crecer nada, porque la tierra es estéril. Entonces Dios no le puede dar crecimiento. Por eso hay gente que escucha, no entiende nada, se aburrió, cerró la Biblia y se fue y nos vemos. Vamos a bailar, vamos a danzar en la iglesia. Por eso gloria a Dios a todo el grupo que está firme y que todos los días están estudiando y están buscando. ¿Por qué? Porque Dios les está dando crecimiento. El otro día una hermana me dijo, al principio me parecían mucho, casi 2 horas de estudio. Hoy me parece poco. Bueno, porque el Señor te empieza a dar el crecimiento. Después todo esto lo vamos a empezar a aplicar en nuestra vida con ciencia y con inteligencia. Pero no, el hombre más inteligente. No estudiamos y después echamos a Satanás a los gritos. Bueno, eso es producto de un corazón perverso que viene del paganismo. Los brujos y los chamanes se manejan de esta manera. Entonces acá estamos viendo de que se desvían. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Seguí pecando. Seguí con esa mujer, con tu amante. Seguí con todo ese tipo de altares que tenés que no los querés derribar. Bueno, todos esos dioses que estás amando, que no es el Dios de la gloria, te serán de tropezadero. Vas a tropezar. Van a hacer azotes en el costado. ¿Perseveramos en pecar? ¿Insistimos en el pecado? Solamente sentate y esperemos a ver el juicio. Esperemos a ver el azote. No nos vamos a salir con la nuestra. Si ya llegamos tiempo con un amante, llevamos tiempo robando, llevamos tiempo sin corregir, sin derribar estos altares, en su momento va a venir el juicio y te vas a dar cuenta, esto es el juicio de Dios, porque me dio un azote, porque Dios a sus hijos los azota, porque los ama. Entonces, y acá vemos en el versículo número 4, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Por un lado, podemos ver el dolor por el pecado. Muchas veces podemos decir como Pablo, miserable de mí, ¿quién me quitará de este cuerpo de muerte? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Estamos condenados a persistir en el pecado y podemos decir así con el dolor de pecar, Señor, no puedo dejar ese pecado, no puedo dejar esta amante, intento, pero no puedo. Hay muchas personas que se presentan así delante de Dios. Pero acá lo que vamos a ver es que este pueblo lloró, pero no hubo un convertimiento verdadero. No es que, ¿y cuántas veces vamos a las iglesias y están todos llorando? Pero no vemos ningún tipo de arrepentimiento. No vemos ningún tipo de cambio de conducta. No vimos ningún nivel de santidad. No vemos que crezcan en fe, que crezcan en palabra, en conocimiento, que crezcan en amor. Eso no lo vemos, pero eso sí lloran mucho. No, yo acá siervo inútil, acá no, Dios, yo soy un pecador. Sí, y lloramos y ponemos cara de triste mirando al cielo, pero eso no sirve de nada. Acá este pueblo se pone a llorar, pero fue en vano, porque automáticamente vemos cómo empieza la apostasía. Y así está el pueblo de Dios. No toman en serio el pecado, no toman en serio la gravedad y el asunto de vivir en pecado, de no derribar los altares. Lloran, eso sí, lloran todo mucho teatro. Y así está este pueblo, igual que la iglesia de hoy. El libro de Jueces es la iglesia de hoy, es un calco de la iglesia de hoy. Y en el versículo 5 nos dice, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Esto significan los que lloran. Bueno, fíjense que ustedes a la iglesia que vayan van a estar todos llorando. Y claro, porque como son cristianos, y después dicen que eso es la presencia de Dios y todo. Y siempre la presencia de Dios te viene a hacer burbujitas en la piel, te viene a hacer sentir que estás volando. No, nunca te va a venir a reprender como está reprendiendo el ángel de Jehová para ellos.
Nunca los va a venir a exhortar el ángel de Jehová a decirle corrigí un pecado. No, 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 no. Ellos, la presencia de Dios me hace gozar, me hace bailar, me hace levitar. Cuando estoy adorando estoy a 2 metros del piso, así están muchos. Pero eso es producto de la imaginación del hombre. La presencia de Dios lo que te va a decir es la palabra, arrepiéntanse, derriben los altares. ¿Se entiende? Entonces, esto significan los que lloran. Versículo número 6. Recuerden que esta es la continuación del libro de Josué. Ahora ya arranca con todo. Acá nos viene a citar acerca de la muerte de Josué. ¿Por qué nos vuelve a remarcar esto? Lo que vemos es que ahora viene a hablar acerca de la segunda generación que deja la tercera a cargo. La segunda generación es la de Josué. La primera es la de Moisés, que mueren en el desierto. La segunda es la de Josué. Y esta es la tercera generación. Y fíjense qué es lo que nos dice. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Esto recuerden cuando la tribu de Rubén, la tribu de Gad, la media tribu de Manasés, dijeron gracias muchachos por ayudarnos a conquistar todo, vayan cada uno a su tierra. Y se fueron cada uno. Acá está redactando esta parte de la Biblia. Y en el versículo número 7, fíjense lo que es un hombre de Dios. Y el pueblo había servido a Jehová el tiempo de Josué. Fíjense si Josué no fue luz en el contexto en el que le tocó vivir. Él ayudó al pueblo a salir adelante. Él sirvió al pueblo, estando en comunión con Dios para poder ir a conquistar la tierra prometida. O sea que el pueblo de Israel siguió este líder. Por eso dice que él había servido a Jehová en todo. El pueblo había servido a Jehová en todo el tiempo en que vivió Josué. Lo importante de tener un líder como Josué. Una persona que te guíe con la palabra, una persona que te discipline, una persona que te exhorte, una persona que te aliente, una persona que sea bíblica, una persona que habite en el lugar santísimo. Recuerden Josué. En el libro de Moisés nos decía que Josué estaba siempre cerca del arca, cerca de la presencia de Dios. Esos son los hombres de Dios. El resto son impostores. Entonces acá estamos viendo de que todo el pueblo había servido en el tiempo de Josué. Esto significa que Josué hacía que este pueblo camine bien. Para esto envía el Señor este tipo de hombres, que son tipo de Cristo. Y nos dice, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, o sea que toda la camada que estaban con Josué, los ancianos, él era un líder. Nos dice que los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que había hecho por Israel. Entonces acá estamos viendo que ya esta segunda generación ya estaban viejos, ya están por ya la muerte y viene la tercera generación. Pero en los tiempos de Josué, Josué sirvió, Josué ayudó en el reino de los cielos. La pregunta es, ¿nosotros servimos para algo? Por ahí podemos decir que no, pero bueno, el problema es, ¿nos estamos preparando para servir para algo? ¿O solamente yo voy y el Espíritu Santo me da de hablar? Mi boquita, abro la boca y no sé, el Espíritu Santo me da de hablar. No, eso se llama charlatán. En Argentina eso es guitarrear, hablar por hablar. Fíjense que ustedes hablan con cualquier neófito de iglesia y todos te van a dar consejos bíblicos. Sí, no, el Señor quiere esto, no, porque el Señor se maneja así, porque se maneja así, porque Jesús hizo esto, pero no conocen la Biblia. Le preguntamos los 10 mandamientos y no los conocen. Entonces, ahí estamos viendo cómo este tipo de cristianos como Josué son los que llevan adelante al pueblo. Entonces, acá vemos que muere la camada de Josué, versículo número 8, pero, y acá empieza el pero, acá empieza la debacle total, acá ya viene la caída en pico. Entonces, pero, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, fíjense que empezó siendo siervo de Moisés, ahora siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en la heredad de Timnat Sera, en el monte de Efraín, en el norte de Gaz. Acá vemos que ahora se va a levantar una generación, pero una generación incrédula. Ya Josué nos muestra que termina lo que es una generación que era de la conquista. Versículo número 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación. Fíjense que después de Josué y todos los ancianos, se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Entonces podemos encontrar
con lo que, ¿qué es lo que nos dicen? Que ahora se levanta una generación que no conoce a Dios. Por eso vamos a ver esta oscuridad en el libro de Jueces. Entonces, vamos a ver que Josué fue un gran hombre de Dios, pero hubo un problema, que no discipuló a nadie, que no preparó hombres como lo hizo Moisés, que con Moisés se levantaron Caleb, se levantaron Josué, se levantaron Eleazar, hombres de Dios. Pero acá vemos que ellos fueron a la guerra y no se levantó nadie después de ellos. Qué triste sería que nosotros estemos peleando, guerreando como Josué, gloria a Dios, y nuestros hijos estén perdidos y no conozcan a Dios. Atentos con eso. Porque nosotros podemos estar muy esforzados, esfuérzate, oramos, buscamos, hacemos todo, y hasta estamos caminando bien, derribamos los altares, pero nuestros hijos se están perdiendo. Si nos morimos hoy, ¿nuestros hijos están perdidos o están salvos? Se complica, ¿eh? Entonces acá lo que está diciendo es que se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces acá vemos que no hay discípulos después de Josué, y acá empieza la decadencia espiritual. No solamente decadencia espiritual que tiene que ver con el acercamiento a Dios, con la ley, con el conocimiento, todo, sino con una decadencia social también. Se van a empezar a corromper aliándose con otros pueblos pecadores, y moral. Es una decadencia moral porque van a empezar a vivir en un contexto de inmoralidad, en un contexto de idolatría. Entonces, acá el título nos dice apostasía de Israel. ¿Qué es lo que dijimos? Recuerden, no se olviden de esto. Empezamos con la esclavitud. Luego viene la fe espiritual. Luego viene el valor. Luego viene la libertad. Luego viene la abundancia. Luego viene el egoísmo. Luego viene la complacencia. Luego viene la apatía. Y luego viene la apostasía. Apostasía es del griego apistemis, que significa estar apartado del camino. Por ejemplo, van a haber dos tipos de apóstatas. Nosotros podemos ser dos tipos de apóstata. Por ejemplo, cuando arrestan al Señor Jesucristo, vemos que hay dos apóstoles. Uno lo entregó, lo vendió por monedas, y el otro lo negó, y con maldición. Ahí tenemos dos apóstatas. ¿Por qué? Porque se han desviado del camino, negando a Jesucristo y también traicionándolo. Entonces, ahí vemos que así está en la iglesia de hoy, desviado del camino de Cristo. Pero la diferencia, podemos tener pastores apóstatas, podemos tener pastores que están caminando torcidos de la palabra de Dios. Pero vemos de que hay dos tipos de apóstata, uno que es Judas, que no se arrepiente, que viven en el error, persisten en el error y no se arrepienten. ¿Cuántos pastores vemos hoy? Cada vez más herejes, no hay palabra que les pueda llegar al corazón, no hay palabra que los pueda conmover y que se vuelvan de sus malos actos, no, siguen robando, siendo millonarios, herejes, blasfemos. Ahí tenemos los Judas. Pero tenemos pastores que también se pueden equivocar, se pueden desviar del camino como Pedro, pero Pedro lloró y se arrepintió. Entonces van a haber pastores que se van a volver y van a haber cristianos que se van a volver. Yo me puedo desviar del camino, como el hijo pródigo, pero el hijo pródigo volvió a su naturaleza de hijo. Bueno, esto es apostasía. Entonces, volvemos a el capítulo. René, querido, ¿cómo andás, René? ¿Todo bien? Hace rato que no te veo. Entonces, acá vemos que en el versículo número 11 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Qué significa esto? Esto lo vamos a ver a lo largo de todas las escrituras en el libro de Jueces. Hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Los invito a que hagan un tour religioso viendo las iglesias y el Señor le está diciendo esto a todas las iglesias. Están haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. No, pero para mí está perfecto, adorarte así. Sí, todo bien. Pero o nos guiamos por la palabra o no nos guiamos por nada. Entonces hoy vemos el hombre queriendo satisfacer la necesidad carnal que tiene en la iglesia. Por eso hacen un show en la iglesia, por eso hacen un entretenimiento, por eso ponen títeres, por eso, como una vuelta un hombre, siempre me dicen que yo soy aburrido para enseñar, pero no, nosotros tenemos que ser divertidos.
gritar, ponerle suspenso a la prédica, porque hay muchos que se duermen. Entonces tenemos que, para que no se duerman, darle algo diferente. Sí, el problema es que si se están durmiendo, tienen que vencer la pereza, que es un pecado grave, que no se va a ir con diversión. Eso significa apagar el incendio con nafta. Pero bueno, acá estamos viendo de que este pueblo, y sí, por eso vieron que lloraron por llorar. Por eso las iglesias lloran por llorar. Fíjense, todas las iglesias, todos llorando, mirando al cielo, las cámaras sacándole fotos y la gente mira y se hacen los que lloran. Ridículo, patético, hipócritas. Entonces acá vemos que este pueblo habían llorado, pero ahora estamos viendo que están haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Por eso no hubo arrepentimiento. De nada sirve que llores. De nada sirve que digas, soy un pecador, voy a cambiar. No, hacelo. Entonces, y sirvieron a los Baales. ¿Qué significa? Los Baales tenía que ver con que eran altares donde se hacían sacrificios de niños, donde había prostitución, donde habían orgías en sus rituales, y el pueblo de Israel muy contento adorando a los Baales. Entonces, esto es lo que nos dice a nosotros. Estás en la iglesia y estás adorando a Baal, que representa el dinero, que representa el sexo. ¿Se entiende cómo nos está hablando lo mismo? Lo mismo que el cananeo, lo mismo que... ¿Se entiende? Entonces, vemos que hay altares que es Baal, y lo vamos a ver a lo largo de las escrituras. Era hoy lo podemos llamar prosperidad, este Baal moderno. Cambia su cara. Todos en la iglesia están adorando a Baal. ¿Cómo? Hace pacto de fe, vos diezmás y el Señor te tiene que dar el triple, aceptaste a Cristo, te tiene que dar todo lo que Satanás te robó. Bueno, están adorando a Baal, porque las escrituras jamás nos garantiza ser ricos. Nos dará sus añadiduras conforme a su voluntad. Entonces, en el versículo número 12 nos dice, dejaron a Jehová, al Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Entonces, esta nueva generación, y acá tenemos muchas personas, y esto lo veo mucho en hijos de pastores. Hijos de pastores que están bajo los laureles. No, porque mi papá era un misionero, estuvo 48 días en la selva amazona, en el Amazonas, peleaba contra serpientes, predicaba a los leopardos, le predicó a Tarzán, mi papá es un gran hombre de Dios, con nada levantó esta iglesia, este templo, y bueno, acá mi padre es un ejemplo, es un Dios en la tierra. Ah, bueno, ¿y vos, hijo de pastor, qué es lo que hiciste? No, nada, yo heredé todo lo que es el ministerio y yo tengo todo de arriba. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Que esta generación no conocen a Dios. Entonces, acá lo que están diciendo es que fueron y adoraron otros dioses. Fíjense que siempre pasa, cuando muere un pastor, y siempre van a quedar los hijos, porque hoy la iglesia es como un supermercado, como un Carrefour, como un mercader. Entonces, cuando muere un pastor, obviamente que el hijo tiene que ser pastor. Por más que sea un bailarín de caño, tiene que ser pastor, claro, porque es la heredad humana. Pero vemos que esas personas pueden adorar otros dioses, que es lo más que seguro, si no fueron bien instruidos en la palabra con sus padres. Por eso estamos viendo una generación que no conoce a Dios. Entonces, se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Entonces, fíjense cómo este pueblo que estaban conquistando la tierra dejaron de conquistar. Y vemos cómo Dios va a empezar a ejecutar los juicios. Siempre vamos a ver el carácter de Dios, que es la ira, y lo que encima en este tiempo no estaba Jesucristo para que caiga la ira sobre Jesucristo. O sea que vemos que los azotes eran totalmente agresivos. Entonces, lo que vemos es que provocaron a ira a Jehová. Acá los quiero ver, a todos los que profesan, no, Dios es amor, Dios es amorcito, el buenismo que viene del hombre, de que no peleemos, no. Los hombres de la Biblia no eran buenistas. Jesucristo no era bonachón. El sistema religioso te vende un Jesucristo con cara de afeminado. El sistema religioso te vende un Jesucristo que nunca se va a enojar con nada, que ponemos una mejilla, la otra, y nosotros tenemos que ser así, como Ned Flanders, el de los Simpsons. Así tiene que ser un cristiano para muchos. Pero eso es falso. Cuando vemos que Elías le cortó el cuello a 850 profetas de Baal y de Acera, y hasta se burlaba de ellos porque el Dios de ellos no se movía.
vemos que Elías estaba sujeto a pasiones. Vayan a saber qué pasiones. Capaz que tenía problemas sexuales, capaz que tenía problemas de ira, capaz que, no sé, era un hombre. Pero de ninguna manera eran hombres afeminados. De ninguna manera eran hombres buenistas. David, el dulce cantor de Israel, él sí que era un ángel. No, David iba a pelear y nos mataba a todos, les atravesaba con la espada. Era un hombre de Dios, era un guerrero. Jesucristo. Imagínense a Jesucristo. Si fue carpintero, él utilizaba la madera, seguramente no fue un vago. Trabajaba con la madera. Fíjense en el ministerio que caminaba por todas partes, estaba bien alimentado, estaba bien formado. Era un hombre bien físicamente. Reprendía a los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! No era bonachón. Muchos dicen, no, ponemos la otra mejilla, ponemos la otra mejilla. No, cuando Caifás, uno de los soldados que había de los romanos, no recuerdo dónde eran, que le pega una bofetada a Jesucristo, Jesús le dice, ¿por qué me pegas? No le puso la otra mejilla como todo el sistema religioso, dice, no, porque Jesús era buenito y le gustaba que lo maltraten. No, ese es un falso concepto. Y es más, Dios reprende a los afeminados. Y hoy tenemos el hombre con el sistema religioso con un carácter afeminado. El Papa, escúchenlo hablar el Papa. Hermanos, les voy a perdonar todos los pecados porque Dios ama a los homosexuales, Dios nos ama a todos, todas las religiones llegan a Dios. Todo con una vocecita suavecita, hijos de Satanás. Los pastores hablan con voces afeminadas. Sí, hermano, amén, amén. Es un acting y Dios reprende ese carácter afeminado. ¿Se entiende? El hombre debe ser cabeza. Bueno, ese es otro tema. Entonces, bueno, volvemos. Versículo número 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Sera. Asera era un dios cananeo que era el dios de la fertilidad, o sea que tenía que ver con el sexo también, y con la lluvia. Entonces, en los rituales tenían relaciones sexuales, qué lindo. Cualquiera quiere adorar a un dios así. Fíjense qué lindo que hay personas que adoran a un santo. Por ejemplo, van y le piden a cualquier estatua. Es más, pueden agarrar una muñeca Barbie y le pueden pedir lo que quieran, eso es lo que está haciendo el hombre. Y como si fuera que la muñeca Barbie te va a conceder todos tus deseos. Bueno, pero eso es lo que está haciendo el hombre. Agarran un santo y le piden, claro, lo que hay en su corazón perverso. Y después esperan. Esto es lo que hace el paganismo. El paganismo solamente iban, pedían y seguían su vida como si nada. Entonces acá con Astarot pedían fertilidad, pedían todo tipo de, pedían lluvia, pedían todo, economía, dinero, lo que quieran, pero ellos no movían un dedo. Esto hacen las culturas paganas. Ustedes adoran a San la Muerte y no tienen que hacer nada. Pídanle lo que quieran, que San la Muerte es tan bueno que te va a dar todo y vos no hagas nada. San Cayetano, como me están diciendo ahí, vayan y pídanle lo que quieran, ustedes no tienen que hacer nada. Eso hacen los paganos. Pero el Dios de la Biblia nos enseña que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, todas las promesas que hay de parte de Dios y que tiene realmente el poder, tienen una condición que es la santidad y la obediencia. Entonces, en ese contexto, Dios empieza a mover su mano. Pero hoy vemos que el sistema religioso moderno, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho de que el paganismo entre a la iglesia. Entonces van, le piden a Jesús como un Dios milagrero, aparece un pastor como si fuera un chamán, adivinando el futuro, que te va a ir bien, conseguiste este trabajo, el Señor me dice, bla, 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 ya saben todo lo que es ese cuento, pero están haciendo lo mismo que las prácticas paganas. Lo mismo que hacían los profetas de Baal, que gritaban, se zanjaban las manos, se cortaban las venas, saltaban y cada vez gritaban más, porque Dios su Dios no se movía. Y hoy en el sistema religioso hacen lo mismo. Para orar tienen que gritar. A mí me fastidia la gente que grita, como si fuera que Dios está sordo. Te ponen la mano en la cabeza, te escupen, te desmayas. Todos rituales paganos. Como si fuera que Dios no tiene poder para escuchar a una persona que está hablando. Entonces, en el versículo número 14 nos dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Dios no dará por inocente al culpable. Se enciende la ira de Dios. Pero fíjense que acá ya empezamos a ver, mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento. Recuerden que Josué,
Cuando Jehová hablaba con Josué es porque estaban en comunión con la Biblia. En ese contexto Dios te habla. Pero este pueblo ya habían cerrado las escrituras. Ya no conocen la ley, ya les da todo igual. Ya el hombre, su corazón perverso, dice, bueno, hacemos esto, Dios debe manejarse así, Dios quiere esto. Y comienzan a guiarse por su corazón. Entonces se encendió la ira contra Israel, el furor de Jehová, el cual los entregó en las manos de robadores que los despojaron. Fíjense qué es lo que empieza a hacer Dios cuando el cristiano persiste en el pecado. Persiste satisfaciendo los deseos de su corazón perverso, que atentan contra la santidad de Dios. ¿Qué es lo que está empezando a hacer el Señor? Ira. La ira de Dios está sobre nosotros, si estamos viendo este tipo de conducta. Entonces Dios los entregó, fíjense que Dios no, pero Dios es amor. No, Dios mismo los entregó en las manos de robadores. Los empezaron a saquear los pueblos, los empezaban a robar. Dios los entregó esto como castigo y como juicio. Ahora, yo también he pasado por esto, no me hago el santo. Yo, estando en el sistema religioso, sea producto de mi corazón perverso, sea de la falsa religión, lo que sea, el problema es que no estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Y después vemos que Dios te entrega a los robadores. Empecé a tener problemas económicos. No me pagaban, me estafaban con lo que quería hacer, no prosperaba. Y vemos que el cielo se convierte en bronce. Entonces, ahí empezamos a ver de que nos entrega robadores. ¿Nunca les pasó que todo les sale mal? ¿Que nada prospera? ¿Que lo que ganan se esfuma? ¿Que te estafan, que te roban, que te traicionan, que te hacen...? Bueno, Dios te está entregando a esta situación. Es una manera de ejecutar los juicios. Es más, lo que siempre utiliza el Señor como método de juicio a una nación que ha decidido abandonar los principios de Dios es que te pone jueces corruptos, es que te pone gobernantes corruptos, presidentes corruptos, jefes, líderes corruptos. Cuando una iglesia persiste en pecar, cuando una iglesia persiste, insiste en el pecado, Dios levanta pastores impíos. Las naciones, hoy en día, vemos como los presidentes que uno peor que el otro, uno más corrupto que el otro. Pero en lugar de estar peleando contra el presidente o el que esté de turno, deberíamos mirar para nosotros y decir, ¿cómo te has alejado de los principios de Dios, pueblo mío? Entonces, lo que estamos viendo no es un problema de que es malo el presidente, no, el problema es que es un juicio a la nación. Entonces, Dios va a ejecutar los juicios a las naciones ¿con qué? Con presidentes corruptos, que te van a robar, que te van a despojar. Acá el Señor está diciendo, le puso robadores que los despojaron. El gobierno te está despojando, te está sacando todo el dinero, pero es un juicio de Dios. Por eso debemos orar conforme a lo que está sucediendo. Y no diciendo, no, Señor, haceme rico, haceme famoso. No, Señor. ¿Cómo debería ser una oración hoy en día? Por ejemplo, en Argentina, se aprobó el aborto. Señor, estamos en el medio de los juicios. No se tardan tus juicios, ya están cerca. Señor, se están matando bebés inocentes, se están levantando políticos impíos, y tu pueblo está jugando a la iglesia. Los pastores no son ejemplo de nada. Señor, levanta hombres como Moisés, levanta hombres como David, levanta jueces como Otoniel, que esto es lo que vamos a ver hoy. Y así estamos hoy, en un contexto de oscuridad. A la iglesia de donde vayan, van a encontrar oscuridad solamente. Porque el mundo está así. Es más, si hubiese luz en las iglesias, porque muchos van a decir, no, nosotros somos la luz, somos todos, somos sal, todo. Sí, todo bien. Si fuésemos luz, si fuésemos sal, no se aprobaría el aborto. No se andaría con la homosexualidad tan abiertamente como están metiendo como leyes. El otro día quise hacer un trámite para renovar el carnet de conducir y cuando había que llenar los casilleros decía sexo, género autopercibido. Ya no es más género masculino o género femenino. No. Género autopercibido. Entonces, si ahí tenés un montón de opción. ¿Qué sos? ¿Sos transgénero? ¿Sos de hombre a mujer? ¿Sos transgénero de mujer a hombre? ¿Sos un pato? ¿Sos un caballo? ¿Sos un gay? ¿Sos una lesbiana? Hay más de 150 géneros. ¿Pero por qué pasan todas estas cosas? Porque la iglesia ha dejado de ser columna y baluarte de la verdad. Entonces, nos merecemos estos juicios.
vamos a ser azotados. Por eso tenemos que volvernos a Dios. Por eso tenemos que estar como el pueblo de Israel cuando vienen las 10 plagas. Esta pandemia o cuarentena, llámenlo como quieran, también es parte de los juicios de Dios. Y nosotros tenemos que estar como el pueblo de Israel, con el cordero en la puerta, la marca de la sangre del cordero en la puerta, que es Cristo Jesús. ¿Se entiende? Este es el concepto, este es el criterio. Entonces acá estamos viendo que el furor de Jehová se encendió y los entregó a robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. No ganaron más ninguna batalla, no conquistaron más nada. ¿Qué significa esto? Que no vamos a conquistar más ningún pecado. Ya el enemigo nos va a conquistar a nosotros. Si antes era casi fornicario, ahora voy a ser un recontra fornicario. Un terrible ladrón voy a empezar a ser. Cada vez me voy a entregar más al pecado, porque Dios no me va a ayudar a vencerlos. Esto es lo que está pasando. Y no pusieron ya, y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Este es el problema. ¿Cuántas iglesias hay que no le pueden hacer frente al pecado? Apostasía. Iglesias, pastores que están robando, que están lucrando, que se están enriqueciendo, que son ricos, ministros ricos, iglesias pobres. Ahí estamos viendo los juicios de parte de Dios por un pueblo ignorante. Mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento. Eso es lo que pasa. Entonces Dios los entrega a sus enemigos, no pueden hacerle frente a los enemigos. Y este es el cristiano que dice, no, nosotros de victoria en victoria, con Cristo somos más que vencedores, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lo vemos y no ganan ninguna batalla. Están con una cara larga, van fastidiosos a la iglesia, se pelean con todo, no tienen gozo, no tienen tranquilidad, no tienen paz, viven afanados, viven murmurando, viven desconforme con todo el mundo. Bueno, ese tipo de cristiano es el que se ha alejado de Dios y Dios los entrega en manos de los enemigos. Y lo que vamos a ver es una vida llena de pecado. Por donde quieras, pecado y pecado y pecado. Pero eso sí, mucha religión. Eso sí, van a congregar mucho, van a llevar corbata, van a estar en la iglesia, van a llorar como el pueblo de Israel, pero eso sí, no van a vencer ningún pecado. Por eso nosotros dejemos un poquito de lado el sistema religioso, la religión, ya el Señor los va a poner en una iglesia, ya veremos. Pero lo que quiere el Señor ahora es que nos volvamos a sus caminos. Lo que quiere el Señor es que nos volvamos a derribar los altares, a luchar, a perseverar, que Dios esté con nosotros ayudándonos, diciendo, Señor, no puedo con este pecado, pero ayúdame, teneme paciencia, mirá para el costado, dame otra oportunidad más, Señor, no quiero vivir así. Ese es el carácter de un hijo de Dios, que Dios se goza. No que nunca vamos a pecar, no que vamos a vivir de punta en blanco y vamos a andar como ángeles, no, estamos en la tierra con cuerpos pecaminosos y un corazón extremadamente perverso. Pero hablamos con el hombre y no, somos todos buenos. Es más, fíjense, ustedes pregúntenle en cualquier iglesia si son buenos y todos te van a decir que sí, obviamente, que son buenos. Bueno, todo bien. Vayan al mundo y pregúntenle a las personas si son buenas personas. Y te van a decir que sí, que se van a ir al cielo, obviamente. Y ni les digo si tienen que ir a un velatorio. Vayan al velatorio de Hitler. Ay, pobre el hermano Hitler, un hermano, ay, de Dios, gloria a Dios, qué bueno que era. Bueno, ese es el concepto del hombre. Si estamos caminando por ese camino de que soy bueno, que soy santo, es el primer paso para la apostasía. Nosotros tenemos que dudar constantemente de nuestro corazón perverso. Por eso debemos estar todos los días con la palabra y el Espíritu Santo guiándonos. En ese contexto, el Señor nos va a hacer más que vencedores. En ese contexto, el Espíritu Santo nos dará poder. En ese contexto, el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. En el contexto de conocimiento, de aplicarlo y de esfuerzo. Cada uno va a tener su lucha. Cada uno va a enfrentar a los pecados como puedan, pero que hay que enfrentarlo, hay que enfrentarlos. Porque Dios no dará por inocente al culpable. Si envió a su amado Hijo a la cruz, ¿cuánto más a nosotros? Entonces, acá lo que estamos viendo es que este es el cristiano que vive sin Dios, el cristiano que no tiene rumbo, el cristiano que los robadores les va todo mal, no le alcanza el dinero, siempre anda mendigando, los despojaron, los demonios, la economía, la crisis, pasan hambre, pasan escasez, no tienen dinero. A ver, podemos pasar pruebas, que es diferente. Yo también he pasado pruebas donde no he tenido dinero, donde no me han pagado y muchas situaciones,
Pero muchas veces tenemos que entender si es una prueba de parte de Dios que nos está probando o si es el producto de estar alejados de Dios y es un juicio. Tenemos que discernir esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para saber que no es un juicio de parte de Dios, es que debemos corregir constantemente nuestros caminos y pedir perdón todos los días en Cristo. Señor, ayúdame, perdóname, la sangre de Cristo me perdona los pecados y vamos de vuelta y así. En ese contexto vamos a estar protegidos, vamos a estar bajo la cobertura de Jehová. Versículo número 15. Estamos bien, ¿no? ¿Cómo está el grupo? ¿Están bien ahí? Está lindo el tema, ¿eh? Está bastante... Versículo número 15. Por doquiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. ¿Dónde están los buenistas? Que Dios es amor y no te puede hacer ningún mal. Me gustaría que levanten las manos. Acá nos está diciendo que Jehová estaba contra ellos para mal. No, a ver, a mí me embargaron el sueldo, me separé, mi mujer me sacó todo el dinero, quedé en la calle, pero Dios está conmigo porque Dios quiere que yo salga y que sea vencedor. No, papi, ¿no te das cuenta que Jehová está contra tuyo? Que es el producto de tus rebeliones, que la paga del pecado es la muerte, que es la consecuencia de los pecados. Entonces acá estamos viendo que el hombre sin Dios, como está mostrando este hombre, los entrega a robadores, los despojan, los vende, andan errantes por el mundo y Jehová estaba contra ellos para mal. Acá está el cristiano de Deuteronomio 28, consecuencias de la desobediencia. Entonces, Karina Jiménez me pone excelente. Muy bien. Carmen Brenes también me pone muy bien ahí. Lisi también. Ani Sánchez Quintana también. Emilia también. Están ahí a full. Muy bien. Perfecto. Un gran grupo. La verdad que estoy muy orgulloso del grupo que el Señor me ha dado, con que son ustedes. Bueno, entonces vemos que Jehová estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho. Fíjense que Dios ya le había advertido constantemente desde la ley. Deuteronomio capítulo 7. Volvemos a Deuteronomio 7. Vamos a Deuteronomio 7. Y vamos a ver que Dios constantemente avisa. Fíjense, en Deuteronomio capítulo 7 nos dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, recuerden, espíritu de miedo, al Gergeseo, el espíritu que vivía en barro, que vivía en pecado, al Amorreo, que era un espíritu de altivez, de soberbia, al Cananeo, que es el amor al dinero, al Fereseo, que era la pereza espiritual, al Ebeo, que era el espíritu con mente chica, de pobreza, y al Jebuseo, que era el espíritu religioso. Estas 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianzas. Ya vemos que Dios lo que está haciendo ahora ya lo había avisado. Nosotros ya estamos avisados con las Escrituras. No es que, ay, no, Señor, viene el juicio, pero no me dijiste nada, Señor. Si no lo hubiese solucionado. No. El Señor ya te viene hablando y te viene hablando. Por eso Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. El problema es cuando ya cerramos nuestro corazón y nos desviamos. Apostasía. Todo el libro de Jueces va a ser apostasía. Y esto recién empieza. Entonces nos dice en el versículo, dicen, Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Qué es lo que vemos acá en este pueblo? Estaba afligido este pueblo. Vuelven a la esclavitud. Recuerden cómo comienza. Vuelven al mismo tiempo de que estaban afligidos. Recuerden cuando estaban azotados por el faraón. Volvieron a esa etapa. Entonces, cristianos, hermanos, tenemos 10, 15 años en Cristo y puede ser que hayamos vuelto a la esclavitud. Puede ser que estamos nuevamente esclavos. Eso sí, con mucha religión. Entonces, lo que nos está diciendo es que tuvieron gran aflicción. Lo mismo que el hijo pródigo. Tuvieron gran aflicción. Versículo número 16. Y Jehová levantó jueces, dice, que los librasen de la mano de los que los despojaban. Y acá vemos que empieza a levantar en su misericordia. Fíjense el amor de Dios cómo funciona. Hoy en día, en el medio de tanta oscuridad, hoy en el medio de tanta
perversidad, tanta religión, estar tan lejos de Dios, Dios en su misericordia levanta hombres de Dios. Levanta hombres que lo vuelvan a su palabra, hombres que los vuelvan a guiar, como Josué. Pero ahora está levantando jueces. Estos jueces eran jefes militares. Estos jueces eran hombres de guerra que libraban a este pueblo que estaban siendo afligidos por los pueblos enemigos. Por eso después vemos que levantan a Samsón, un hombre que tenía fuerza, levanta a Otoniel, levanta, bueno, muchos hombres, a Gedeón. Son hombres que levanta a Dios, lo mismo que hoy. Por eso, gloria a Dios cuando escuchen un pastor que prediquen acerca del pecado, que los guíen, que los lleven a la presencia de Dios a través de las Escrituras. Gloria a Dios, porque hay pastores por ahí. No son la mayoría. Entonces acá vemos que levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. Entonces para estos son los jueces, estos son los caudillos, estos son hombres de guerra que eran guiados por Dios y que los llevaba a pelear y a conquistar a estas naciones. Versículo número 17. Pero tampoco oyeron a sus jueces. Este es el problema. Este pueblo no le importaba nada. Estaban siendo afligidos, estaban en esclavitud, estaban siendo azotados por los enemigos, pero aún así no escuchan la palabra de Dios. Los jueces los llevaban al camino de Dios. Y hoy es exactamente lo mismo. Cristianos que siguen adorando estos falsos templos, que siguen adorando a estos falsos pastores, que siguen diezmando, que siguen ofrendando, que viven en miseria, su vida es una calamidad, pero aún así no quieren volverse a Jehová. Aún así no quieren arrepentirse de sus pecados. Por eso tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos. Insisten en el pecado. Me gustaría filmar y decir, bueno, vamos a predicar una palabra en una iglesia de estas características. No les va a importar el pecado. Yo he ido a iglesias pentecostales a predicar el evangelio y no quisieron escuchar. No les importa. Yo en mi afán lo hacía, me soportaba las críticas, todo, pero la pasión me llevaba a querer servir. Pero no, porque ellos adoran a sus dioses, dioses religiosos, dioses de poder, de fuego, de Espíritu Santo, de que levantamos muertos. Bueno, ellos tienen a sus dioses. Entonces acá estamos viendo que ellos volvieron tras sus dioses, los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en el medio de la apostasía. Entonces acá estamos viendo cómo están en el medio de que no tienen rumbo. ¿Por qué? Porque la luz les llega, la palabra les llega, pero no quieren saber nada. Fíjense, vayan a una iglesia de Yesenia Ten y díganle, la pastora no puede ser pastora. No importa. Siguen adorando a sus dioses ajenos. No le importa la verdad. Por eso se han apartado del camino. Por eso nos dice que Dios les da un espíritu engañoso por cuanto no aceptaron la verdad del evangelio, a fin de que se condenen. Esto es lo que hace la dureza del corazón. Entonces nos dice que se apartaron pronto del camino en el que anduvieron sus padres obedeciendo los mandatos de Jehová. Ellos no hicieron así. Entonces acá estamos viendo que la apostasía los hicieron desviar del camino de lo que habían hecho sus padres, del pueblo de Josué, del pueblo de Moisés y todo lo que eran los mandamientos de parte de Dios. Versículo número 18, ya estamos terminando, y vamos a llegar hasta el capítulo número 3. Y cuando Jehová les levantaba jueces, dice, Jehová estaba con el juez. Hoy es exactamente lo mismo. Cuando Jehová levanta a un hombre, Jehová está con ese hombre. Se va a confirmar de que hay un pastor que está avalado por Dios, que hay un ministro, que hay un evangelista, se va a ver. Va a estar confirmado. Va a dar con todos los requisitos del pastor, va a dar con todos los requisitos de un hombre de Dios. Entonces acá estamos viendo que Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Entonces cuando el Señor levantaba un juez, el pueblo estaba a salvo. El pueblo seguía el camino, volvían al camino de Dios y estaban a salvo. Por eso nos dice que Él los libraba de la mano de los enemigos. Y gloria a Dios. Si hoy aparecen hombres de Dios que te lleven por el camino de Dios, a corregir tus caminos, a pelear contra el enemigo, y que Dios esté con ese juez. Entonces acá estamos viendo que todo el tiempo que estaba el juez a cargo, estaban protegidos. Por eso lo importante de tener líderes sanos, pastores sanos, ministros que sean de Dios, levantados por Dios. No que yo soñé, que Dios me mandó, que yo estoy acá, se hace camino al andar, vamos viendo. No, eso es falso, eso es del hombre. Y nos dice, porque Jehová era movido a misericordia.
acá se ve la mano de Dios, la misericordia. En el medio de la oscuridad, en el medio de la apostasía, Dios ve que se está perdiendo el pueblo y levanta hombres. Por eso vemos que levanta a Elías, levanta a Eliseo, levanta a David, todo en generaciones perversas. Y hoy es exactamente lo mismo. Dios levanta hombres de Dios en el medio del caos, en el medio de la oscuridad, en el medio de la apostasía religiosa. Entonces, ¿por qué? Porque Jehová es bueno, se mueve a misericordia. Dice, por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían, volvieron a Egipto. Entonces, Dios como, así de la misma manera que levantó a Moisés para librar al pueblo de Egipto porque estaban afligidos y estaban siendo azotados, lo mismo hace hoy. ¿Cuántos de ustedes se sintieron afligidos? Se sintieron azotados, se sintieron sin rumbo. Bueno, el Señor levanta hombres por amor a su pueblo, por misericordia. Yo estuve perdido en el sistema religioso. Yo perdí mi familia, me separé, todo mal me fue con el sistema religioso. Pero aún así el Señor tiene misericordia y hace que llegue su palabra para corregirnos, para guiarnos y sacarnos de esa esclavitud y de esa aflicción. Entonces acá estamos viendo que vuelven a Egipto de nuevo. Versículo 19. Más, acontecía que al morir el juez, fíjense esto, ellos volvían atrás y se corrompían más. O sea que acá estamos viendo que estos obedecen cuando hay un nombre de Dios, pero cuando no está, hacen lo que quieren. Entonces vemos que se empiezan a corromper más. Acá vemos que se corrompían más que sus padres. Entonces acá estamos viendo que los padres habían hecho lo correcto, pero ellos empiezan a desviar cada vez más de los caminos, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Qué es lo que significa? Siguen con su obstinado camino. ¿Qué significa esto? Obstinado significa terco. Obstinado significa necio, cabeza dura, como un asno. Entonces, lo que está diciendo es que ellos no importa, yo sigo. Yo sigo adorando a Baal, yo sigo adorando a Cera. Y hoy el sistema religioso lo mismo, yo sigo adorando el diezmo, yo sigo adorando el pacto, yo sigo adorando la pastora, yo sigo adorando el aceite mágico, la risa santa. Lo mismo, necios. Ustedes le dan palabra a ese tipo de personas y no se vuelven a Jehová. Versículo número 20, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecieron mi voz. Acá estamos viendo de que esto significa que no van a vencer más a nadie. Por eso dice, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Entonces, lo que está diciendo es que ahora, por esta necedad, por esta terquedad, no van a vencer nunca más a nadie. Están a la deriva. Así está el sistema religioso, no vence más un pecado. Por eso tiene misericordia y va sacando su remanente. Hay remanente en todos los sistemas religiosos, hay pueblo de Dios, pero ellos siguen muy contentos adorando a sus dioses. Y ahora decimos, ¿para qué esto? ¿Por qué estamos haciendo esto? Versículo 22. Para probar con ellas a Israel, si procuraban o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez. Yo me acuerdo que una vez estábamos hablando de que Josué había conquistado un 80% aproximadamente de las naciones, y muchos me dijeron, pero ¿por qué no conquistaron el resto? ¿Qué? ¿Josué estuvo mal? ¿No pudo? ¿Qué es lo que pasó? No. Dios dejó ese 20%, estamos haciendo un cálculo. ¿Para qué? Para probar a la generación que venía. Por eso está diciendo que por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez. Por eso dejó el cananeo, dejó el fereceo, dejó todo pueblo. ¿Para qué? Para la generación que sigan. Dice, y no las entregó en manos de Josué. Entonces, por esto Josué solamente conquistó el 80%. Así que bueno, mis queridos hermanos, nuestros hijos van a tener sus luchas, van a tener sus guerras. Nosotros tenemos que luchar las nuestras, pero tenemos que capacitarlos para que puedan pelear contra estas nuevas guerras. Así que nada más, mis queridos hermanos, hemos terminado. Vamos a terminar en oración. Gracias por estar ahí a todos. Y vamos a terminar orando. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, poderoso Dios, por este día de estudio. Te damos gracias porque nos estás dando luz, nos estás dando palabra. Ayúdanos, Señor, en este tiempo de oscuridad, como los jueces. Levanta hombres como los jueces. Levanta hombres como Josué.
Levanta hombres como Otoniel. Gracias, Padre Santo, porque nos estás llamando, nos estás guiando, nos estás disciplinando. Y esto no tiene precio para nuestra vida espiritual. Eso es tu misericordia, que no nos dejas morir en el medio de la oscuridad del sistema religioso. Estoy muy contento con este grupo, estoy muy feliz, Señor, con este grupo maravilloso, maduro, que buscan solamente de ti. Siempre anhelé un grupo que te busque a ti por sobre todas las cosas. Te damos gracias. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te decimos amén. Amén, mis queridos hermanos. Hemos terminado. Así que bueno, nada más. Voy a ir cerrando la transmisión porque me ha llegado gente, por eso lo corté 5 minutitos antes, pero igual ya estaba terminando. Igual mañana volvemos a retomar esa parte de lo que Josué no había podido conquistar, que es parte de la prueba. Así que bueno, gracias Marcelo, gracias Dori Castaño, gracias Gudelia Harrick, Elizabeth Torres, Emilia, Yulisa Pérez Padilla, Alberto Mora, gracias Albertito, Luisa de la Cruz, Ani Sánchez Quintana, Carmen Brenes, Judá Eluán, gracias a todos, Inia Fernández, Carmen Brenes, bueno, todos los que ya están en el grupo, ahí estamos en contacto, Karina Jiménez, siempre y firme, bueno, muchas gracias a todos y mañana nuevamente, 19:30 horas, nos conectamos para continuar con este libro apasionante, capítulo número 3 de Jueces. Así que bueno, nos estamos viendo y que Dios los bendiga.